en el marco de la desconfianza sea el más afectado, digamos, en este proceso. Entonces, sobre esta base, voy a ceder la palabra primero a la doctora María Angélica para que trate de responder estas preguntas respecto a cuán serios son estos problemas anotados y las inquietudes que se están dando y las propuestas que se han generado a propósito de la conciliación y saneamiento y depuración del padrón en la última reunión a partir de una conciliación con la intervención a partir de la información que cruce el padrón junto con el CEGIP. Adelante, María Angélica, y bienvenida. Gracias, Erika. Un placer estar con ustedes. Del padrón se puede hablar mucho, ¿no? Entonces voy a tratar de ser muy concreta respecto a lo que me tocó vivir cuando ingresamos para las elecciones 2020, ¿no? Después de una casi guerra civil que tuvimos el año 2019 con una crisis política, desinstitucionalización. Bueno, nos presentamos, sacamos, también te presentaste, Erika, me acuerdo, fuimos las cuatro personas sacamos 10 sobre 10 en la nota final y la única que ingresé en esa fui yo, ¿no? Bueno, estaba un proceso electoral fallido que se había determinado sin efecto y teníamos que inmediatamente llamar a elecciones y en ese momento también fui electa como vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral y porque nadie, por descarte, porque nadie quería asumir, ¿no?, el área de informática, teniendo un cierto conocimiento en el área bueno, del derecho y de la tecnología por el trabajo que desarrollaba, asumí la vocalía precisamente de la sección informática, ¿no? Entonces, me metí muchísimo, y tenía cierto conocimiento en seguridad de la información y demás, y me metí muchísimo respecto a ver realmente cuál era el problema del padrón electoral, ¿no? Porque se hablaba muchísimo, ¿no?, de que había 1 millón de fantasmas, dobles votos, que había habido todo un proceso completamente irregular el 2009, cuando se hizo, en fin, cuando solicité, ¿no?, a las personas que cuestionaban eso, que por favor me dieran datos, me dieran situaciones reales, no simplemente dice que hubo, ¿no?, o dice tal cosa, sino algo, pues no tuve, ¿no?, ninguna retroalimentación, ¿no? Se los pedí a organizaciones políticas, se los pedí a analistas, a los que cuestionaban, y no me pudieron dar algo. Sin embargo, creo que es una responsabilidad ciudadana y como funcionarios públicos también tener una debida diligencia. Entonces, ¿qué hicimos para ver realmente cuán cierto y cuán fiable era el padrón electoral? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer y eso está publicado porque lo publiqué yo junto con el equipo, ¿no?, que conformamos en ese momento las direcciones de informática, tanto el CERESI como del tribunal, hacer una relación de 30 años, ¿ya?, de cómo había sido el comportamiento del padrón electoral, pero también del registro civil. Y yo le tenía mucho cariño al órgano electoral porque cuando fui abogada junior, ¿no?, todavía cuando era Corte Nacional Electoral, uno de mis primeros trabajos fue ahí, ¿no? Yo ingresé con el vocal Antonio Pérez Velasco el año 2002 a la Corte Nacional Electoral, siendo abogada junior, y me quedé más o menos hasta 2007, principios 2008. Y en ese momento había un fuerte cuestionamiento, un fuerte problema, un déficit registral de los registros de nacimiento. ¿Se acuerdan que se tenía que hacer juicio para poder, ¿no?, tener un certificado de nacimiento? Y era todo un problema, ¿no? Se había encarado este problema desde los 90, luego se sacó el Decreto Supremo 24247, con el doctor Antonio Pérez y con Luis Ramiro Beltrán, que en ese momento era presidente, y Oscar Hasselhoff, que era vicepresidente. Se gestionó la ley 2616 que desjudicializa, ¿no?, todo el proceso de registros de nacimiento y lo vuelve en la vía administrativa. Lo viví porque estuve ahí bastante cerca, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, si nos acordamos, el déficit registral, ¿no?, de aquel momento era bastante alto, ¿no? El año, si mal no recuerdo, el censo del 2001 decía que había un 10% de personas sin registro de nacimiento, ¿no?
Y con todas estas políticas y medidas que se fueron, bueno, que se fueron implementando de desjudicialización y demás, se hizo una fuerte campaña también, ¿no? Y permitió, ¿no? Desde los años 90 más o menos hasta el 2009, reducir, ¿no? Ese déficit registral. Tanto que después en el siguiente censo del 2012, si mal no recuerdo, se había bajado ese déficit registral al 3,5%, ¿no? Entonces, un principio que creo que hay que tener claro es que en el padrón, porque estamos hablando de un derecho, ¿no? En el padrón tienen que estar las personas que tienen derecho a estar, ¿no? Ni más ni menos, sino aquellas que realmente tienen derecho a estar. Haciendo esta proyección, que como te digo, está en un documento publicado, porque lo publiqué, más o menos este registro de mayores de 18 años entre los 90, ¿no? Hasta el 2000, de la primera década, llegaban, bueno, hubo un registro de un 44%. ¿Ya? Después fue disminuyendo entre el 2000 hasta el 2009, digamos, en esa década, ya redujo a un 39%. ¿Ya? Entonces, solamente en la última década, del 2009 al 2020, solo quedaba un déficit más o menos de un 17%, ¿ya? Entonces, yo supongo que habrá sido por todas estas medidas que se fueron implementando, ¿no? Entonces, ahí tenemos una variable interesante, ¿no? ¿Por qué aumentó y demás? Porque antes no se tenía acceso a un derecho, el derecho a la identidad, a la documentación, y se implementaron una serie de medidas que tal vez hayan permitido, ¿no? Entonces, ahí tenías una variable interesante para cubrir y también tenías los datos del censo de que el déficit registral había disminuido, ¿no? El primer dato interesante. Después, ¿cómo fue el proceso y demás? ¿Cuán seria era realmente la biometría? ¿No? Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hicimos? 2017 ya había una auditoría de la OEA, ¿no? Con recomendaciones y con una metodología que no solamente fue una revisión de la OEA el 2017 documental, sino también fue de campo, ¿no? Y fue bastante, digamos, bastante amplia y por bastante tiempo y tenía esta metodología de ver tanto eh, registros en línea, en tiempo real, con entrevistas y con la información documental, ¿no? Y ahí salió un grado de confianza más o menos entre 98, la más alta 98%, la más baja 97%. Entonces seguimos también una serie de recomendaciones de la OEA y fuimos validando cada una de estas recomendaciones, pero la metodología sí nos pareció interesante, ¿no? Que era precisamente no solamente hacer un trabajo en campo de ver, digamos, simplemente el registro con el registro civil, ¿no? Y hacer simplemente el cruce, sino también tener información desde el usuario. Entonces, ¿qué es lo que se implementó? Bueno, si hay 1 millón de fantasmas, ¿cuál es la forma? Porque las elecciones las teníamos en pandemia y todo lo demás hemos trabajado nosotros normal, ¿no? Pero teníamos casi pasado mañana, ¿no? A la vuelta de la esquina. Entonces fue implementar de que, para también tener un padrón depurado, ¿sí? Aprovechemos todas las solicitudes que hay del registro civil. De manera que no solamente hacemos un control de registro del padrón o registro civil, sino que la validemos con la presencia física del ciudadano, ¿no? Porque realmente la afluencia, y ahí David me puedes dar el dato exacto, ¿no? La afluencia de gente que va diariamente, no solamente a las direcciones departamentales de registro civil, sino también a las oficialías de registro civil, ¿no? Te dan algo que es muy cierto, que es ciudadanía activa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos a validar, ¿no? Cada uno de cada ciudadano que pide su certificado de nacimiento, su certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de sus hijos, de divorcio, de uniones libres, ¿no? Toda la vida civil activa, que además certificado de nacimiento te piden para todo, ¿no? Entonces empecemos a validar con la huella del ciudadano día a día, ¿no? Para ver realmente cuáles tienen ciudadanía activa, ¿no? Y quiénes no. Pues ese criterio fue implementado, ¿no? Y creo que fue un buen criterio que yo aconsejaría al actual tribunal que lo siga haciendo para inhabilitar, ¿no? Porque no solamente era, para inhabilitar y rehabilitar también, porque no solamente era
que eso también fue un cambio que se hizo para depurar el padrón, ¿no? Que se tome, ¿no? No solamente las dos últimas elecciones, que por cierto, se había tomado antes el criterio de que las dos últimas elecciones eran de la misma naturaleza, es decir, elecciones presidenciales. Entonces, tu periodo era de 10 años, era demasiado. Nosotros hicimos una interpretación del artículo 77 de la ley 018 y le dijo, 10 años no, son las dos últimas elecciones. Entonces les decía que la reducción de ese periodo es importante para el saneamiento del padrón, ¿no? No esperar 10 años, sino 5 años, porque en 10 años pasa mucho. Te vas, te mueres, no sabes, ¿no? Porque además hay un déficit registral y de fusión bastante importante, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las dos últimas elecciones, es decir, reducir, nosotros tomamos 2016 y 2017, ¿ya? Como parámetro de la inhabilitación de personas que no habían votado en dos elecciones, ¿no? Entonces, ese periodo que lo acortamos, más evidenciar la vida cívica, ¿no? Activa con registro civil y no solamente el dato a ver si está registrado, sino una vida civil activa, nos dio muy buenos resultados y se incorporó, porque otra vez digo, es un derecho, ¿no? Entonces, no es sacar por sacar, sino los que realmente tienen derecho a estar. Se incursionó con el trámite muy sencillo de rehabilitación. Es decir, los que quedan inhabilitados, ¿no? Simplemente apersonándose, se rehabilitan, ¿no? La inhabilitación puede ser registros que no están como defunción porque no han registrado, o segundo, que hayan salido del país. Entonces, y rehabilitación, porque estoy acá, estoy vivo, estoy en el país o estoy bueno, en caso de elecciones generales, estoy entre este consulado, entonces era un trámite simplemente de actualización de datos donde podías rehabilitarte. Por eso, y eso también fue cuestionado por muchos sectores, tuvimos mucha presión, fue el tema de que había habido una alza, y es cierto, hubo una alza muy grande de inhabilitados, ¿no? Que llegó casi a un 2,6% de inhabilitados en el 2020 frente a un 0,4-3% de las otras elecciones, ¿no? Por estos criterios, ¿no? Pero ahí se garantizaba derechos y se garantizaba un saneamiento del padrón, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías ahí un grupo, ¿no? Realmente de personas que realmente tenían vida activa, que has saneado los que están fuera del país, los que por ahí no registraron la defunción, etcétera. También, ¿no? Se incorporó, precisamente por no dañar derechos, se incorporó en las depuraciones una declaración jurada, ¿no? Hecha por familiares, ¿no? De personas difuntas que no hayan podido registrar la defunción, porque el tema del registro de la defunción es que sigue siendo judicial, algo que deberíamos pasarlo a la vía administrativa, ¿ya? Entonces, se incorporó eso también, ¿no? ¿Para qué? Para que la propia ciudadanía ayude, ¿no? A depurar el padrón por el subregistro que existe en defunciones. Entonces, creo que eso también era una buena práctica. No se incorporaba en registro civil, simplemente con declaración jurada permitía la inhabilitación en el padrón, ¿no? Entonces, esa fue otra medida de saneamiento que creo que fue bastante acertada, porque conjugas saneamiento con garantizar un derecho, como es el derecho al voto, ¿no? Después, o sea, viendo la calidad técnica de la biometría, ¿no? NE Corporation, que es una tecnología japonesa, está catalogada entre una de las mejores en los estándares NIST internacional. Entonces, su grado de precisión, el grado de tecnología que tiene, realmente es muy acertado. Ciertamente, ¿no? Nosotros lo lanzamos el 2020, pero lastimosamente se declaró desierta. Ciertamente es una tecnología del 2009 y estamos en 2025. O sea, necesitaba ser actualizada, ¿no? Ahí se tenían dos sistemas, tanto el de la huella dactilar como el reconocimiento facial. Pero ahora tienes la multibiometría, el iris, y era conveniente, no creo que tampoco ahora se pueda hacer. Nosotros lo intentamos, pues se declaró desierta, una actualización en el software y en el hardware, ¿no? Ciertamente esa es una necesidad porque, como sabes, los virus, todo se va cada vez actualizando
y vale la pena tener sistemas informáticos actualizados, ¿no? Tienen un mantenimiento óptimo, sí, pero se necesita realmente que estén los sistemas más actualizados y ciertamente no lo está, ¿no? Entonces, eso, por otro lado, digamos que me parece importante señalar. Y respecto, y esto aquí también quiero hablar, ¿no? Respecto al crecimiento, porque eso también se ha hablado mucho, ¿no? Que hubo un crecimiento exponencial, ¿no? En algunos municipios, habría que ver ahora con lo del censo realmente cuánto sale. Y sí, o sea, hice el análisis, ¿no? Y es impresionante porque, y sí, han habido, me acuerdo perfectamente, municipios como Cotoca, Porongo, La Guardia, Warnes, que tuvieron un crecimiento exponencial de más del 100%, ¿no? Y claro, el flujo migratorio es notorio, ¿no? Lo mismo Chocalla en La Paz también tuvo un crecimiento del 90 y pico por ciento, ¿no? Y también ha habido municipios como Incahuasi y Chuquisaca, pues que tuvo un decrecimiento también bastante considerable. El tema, ¿no? Es que el problema no es que si sube o si baja, o sea, eso es un dato real. Yo no puedo sacar una conclusión de que sí, hubo un crecimiento exponencial o no, porque se puede determinar, hay muchas variables, ¿no? Estudio, trabajo, migración interna, que es muy grande en Bolivia, y el único documento que conseguí sobre migración interna fue uno que fue elaborado con el PNUD, ¿no? De que lo sacó INE y UDAPE el año 2018, ¿no? Es el único documento porque luego no hay estudios en Bolivia serios que realmente te refleje el tema de la migración interna, que es muy alta, ¿no? Además, época de zafra. Entonces, este tipo de cosas se tienen que considerar también para una fecha de elección, pero no existe un estudio realmente profundo donde te diga, ah, sí, si hubo exponencial o no, bajo qué variable, ¿no? Yo conseguí esta variable de que sí, ciertamente hay una migración interna muy grande y ahí incorporamos un sistema que se llamaba el GIS, que también estaba abierto al público. Creo que muy pocos investigadores lo han ido realmente a revisar todos los dossiers que he publicado y demás, y mucho menos este sistema, donde ahí sí colocamos lo que habría sido la migración por cambio de domicilio electoral. Sabemos que también hay muchas personas que no actualizan su domicilio electoral y lo tienen desde la primera vez que se registraron y vuelven algunos hasta su barrio de infancia para hacer el encuentro, ciertamente, pero dijimos, es un dato que puede interesar a los investigadores. Entonces lo presentemos, ¿no? Y hagamos, también publiquemos, no sé si continuará ese sistema, ¿no? El GIS, de migración de cambios de domicilio electoral, ¿no? Para poder... Y un tema no menor, ¿no? Y es bien importante tomar en cuenta, ¿no? La plataforma biométrica como tal, por la biometría, no por el documento, ¿no? La unicidad del voto y de la biometría no es por el documento de identidad, no, ¿no? La lista índice y la conformación del padrón es por dato biométrico. El dato informativo de tu nombre, dónde naces y lo que está en un documento como el del cédula de la identidad, el del RUME, de la libreta de servicio militar, que todavía existen algunos, ¿no? Muy pocos, ahora muy poquitos, todavía algunos existen, no es el dato que te da la unicidad para votar, ¿no? Sino es la biometría. Entonces, es un dato muy importante para, digamos, eliminar los clichés de que, ah, claro, han repartido cédulas por todo lado y una persona tiene 50 cédulas, ¿no? No, ya, no. Con la biometría eso se elimina, porque no es tu cédula la que hace tu registro, sino tu dato biométrico. Entonces, ¿y por qué se sigue utilizando? Pues porque para cuando vayas a la mesa electoral tienes que tener algún documento que te vean, ¿no? Y que sea igual a la que tienes a la lista índice, ¿no? Así de sencillo. Pero sí, ¿no? En la lista índice, y esto no es tanto el padrón, sino ya de la conformación del padrón, que luego alimenta los otros sistemas, que es algo muy importante, es que solo, y se tenga mucho cuidado, que solamente estén los habilitados y que la lista índice solo se incluya a los habilitados, ¿bien? Y no a los inhabilitados, y mucho menos a los depurados, ¿no? ¿Por qué? Porque ese rango, ¿no? Y ahí sí fue otro cambio que hicimos, que fue muy acertado, me parece, colocar, ¿no? En todas las mesas de sufragio a nivel nacional un mismo número de habilitados, que era de 200. Antes no lo tenías. Una de las complicaciones que tuve fue, a ver, veamos cómo fue el comportamiento de votación en diferentes municipios y lugares y veamos, ¿no? No existía, porque en cada votación cambiaba la cantidad, entonces no era posible.
Entonces, luego, ¿cómo puedes hacer un análisis de comportamiento de votación? Entonces, sugiero que se mantenga lo que se hizo de que a nivel nacional todas tengan el número fijo de habilitados. Luego podrás tener inhabilitados depurados que sobrepasen, no importa. En la lista índice solamente habilitados y en la parametrización del sistema, ya de cómputo, ¿no? También solamente la de los habilitados, porque eso te ayuda muchísimo. Luego, análisis de investigación para ver comportamiento electoral, te ayuda mucho en la cadena de custodia, al control, ¿no?, del material electoral y realmente, o sea, evitas también situaciones que podrían generar un cierto temor de fraude, ¿no? Creo que esos son los puntos, Erika, que puedo compartirte como que fueron hitos importantes a mi parecer, ¿no?